Momento de la edición nocturna del informativo de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y los acompaño a repasar las noticias más relevantes a esta hora. Este 20 de enero se cumple un año desde que Donald Trump volvió a la presidencia estadounidense. Un periodo marcado por numerosas medidas del mandatario que reconfiguraron el tablero político, desde aranceles hasta millonarios recortes en agencias, cuyo principal benefactor era la Unión Americana. En Guatemala, el Congreso avaló el estado de sitio, esto en medio de la inestabilidad que atraviesa el país, tras el asesinato de 9 policías. Las autoridades informaron de al menos 9 presuntos sicarios capturados. En Perú, el presidente interino José Gerí se puso a disposición de la Fiscalía, que le abrió una investigación preliminar por las reuniones no declaradas con un empresario chino, mientras en el Congreso la oposición intenta impulsar una moción de vacancia. Damos inicio en Estados Unidos porque este 20 de enero Donald Trump cumple un año de haber vuelto al poder. 12 meses en los que reconfiguró el tablero geopolítico con un tono autoritario y bajo la premisa de Estados Unidos primero, siendo la economía uno de sus pilares de gobierno. Una de sus primeras medidas como presidente fue el desmantelamiento de la USAID, la agencia de ayuda estadounidense. Naciones Unidas reconoció que 11,6 millones de personas quedaron en riesgo de perder asistencia humanitaria directa, muchos de ellos en México, desde donde nuestro corresponsal Jorge Hurtado preparó el siguiente reporte. Creo que es acá. Cada semana, Abril Medina, junto a voluntarios del refugio de migrantes Casa Frida, visitan un mercado local de Ciudad de México para pedir donativos de alimentos. El refugio fue uno de los afectados tras el recorte de fondos de USAID. Pues anteriormente recibíamos la donación, digamos, en forma de dinero. Y ya pues ahora tenemos que venir a buscar al mercado. Afortunadamente, pues algunos comerciantes pues se han mostrado bastante colaborativos con la organización, algunos otros no tanto. USAID tenía previsto destinar alrededor de $60 millones en apoyo a México. Sin embargo, los reportes fiscales parciales de 2025 muestran que tras una pausa en el financiamiento decretada por la administración Trump, lo enviado al país se redujo a unos 16 millones, lo que afectó directamente a un centenar de programas y organizaciones como Casa Frida, cuyo presupuesto destinado a proteger a personas LGTBI que huyen de entornos violentos quedó reducido a la mitad. Si esa suspensión temporal tenía el objetivo de revisar que los proyectos financiados en el mundo fueran o coincidieran con los intereses políticos de la actual administración, sabíamos desde un principio que serían cancelados en definitivo. Esto porque, bueno, una de las narrativas más comunes en la actual administración precisamente es el olvidar o segregar todo lo que tenga que ver con género y diversidad sexual y movilidad humana. Así que, bueno, interseccionalmente entrábamos en todas las partes, ¿no? Expertos coinciden en que el recorte de USAID va más allá de un asunto presupuestario y apuntan a una reconfiguración del sistema de cooperación internacional. Los conceptos que ya estaban muy establecidos de democracia, de derechos fundamentales, de género, ya están algunos eliminados por completo y otros reinterpretándose bajo estas nuevas características que Estados Unidos está imponiendo a nivel internacional para ofrecer cualquier tipo de ayuda. Para refugios como Casa Frida, ahora la asistencia diaria depende cada vez más de redes locales y del apoyo comunitario. Crece la tensión entre Europa y Estados Unidos por Groenlandia. Los líderes europeos discutirán el jueves una respuesta común para enfrentar la nueva amenaza arancelaria de Donald Trump. Desde Davos, el secretario del Tesoro estadounidense advirtió que si Europa responde con aranceles, Washington podría elevarlos aún más. Esto luego de que el republicano dijera que ya no se siente obligado a pensar puramente en la paz después de no haber ganado el premio Nobel en esta categoría. Europa sigue reaccionando a las amenazas arancelarias de Estados Unidos y sus pretensiones sobre Groenlandia. El primer ministro de la isla ártica, administrada por Dinamarca, insistió en que el territorio debe decidir su propio destino. En Berlín, el canciller alemán Friedrich Merz se solidarizó con Dinamarca y Groenlandia. El líder de la principal economía europea quiere intentar persuadir a Trump. Voy a intentar reunirme de nuevo con el presidente Trump el miércoles. Hablé con él largo y tendido por teléfono el jueves. Simplemente queremos intentar resolver este problema juntos y el gobierno estadounidense sabe que también podríamos reaccionar por nuestra parte.
Y es la economía el arma de Trump. Amenazó el sábado con imponer más aranceles a partir del 1 de febrero a Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido y otros países europeos, hasta que se permita la adquisición estadounidense de Groenlandia. Este es sin duda un momento importante para Europa y en todos los momentos importantes para Europa la capacidad de Francia y Alemania para colaborar estrechamente es esencial para que podamos avanzar juntos. El bloque franco-alemán cree estar preparado para responder a la amenaza arancelaria de Trump con la misma moneda. Pero el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, que asiste al Foro Económico de Davos, urgió a Europa a no ser imprudente. El jueves, los líderes de la Unión Europea debatirán en Bruselas la respuesta unificada del bloque. Vamos a Guatemala, donde el Congreso ratificó el estado de sitio que fue decretado por el gobierno de Bernardo Arévalo ante la inestabilidad que vive el país centroamericano. Esto luego de que el domingo al menos 9 policías fueran asesinados y se registraran motines en 3 cárceles del país. Previamente, Andrés Suárez Jaramillo, corresponsal de France 24, nos amplió la información. El Congreso de Guatemala ratifica el estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo por un periodo de 30 días para combatir a la pandilla Barrio 18. Esto tras los ataques que dejaron 9 policías fallecidos. Con 149 votos a favor, 1 en contra y 10 ausentes, los diputados apoyaron esta medida del presidente con varias enmiendas, como la de suspender las visitas de familiares en todos los centros carcelarios del país o la enmienda de garantizar el libre ejercicio de actividades culturales y religiosas. Lo que sí se mantiene es la mayor presencia militar y policial en las calles, así como la ejecución de órdenes de captura sin previa orden judicial. La sesión de los diputados expuso acaloradas discusiones, entre las que se cuentan acusar al presidente de promover un estado de ineptitud o de acusar al partido de la excandidata presidencial Sandra Torres de ser aliada de los pandilleros. Sin embargo, la mayoría de congresistas aprobó la medida, a la vez que aprobó darles $40.000 aproximadamente a cada familia de los policías fallecidos y $13.000 para cada uno de los agentes heridos en los ataques por las pandillas. Con la aprobación del Congreso se sella una medida histórica para Guatemala, dado que desde el final de las dictaduras militares no se ratificaba un estado de sitio, un decreto con el cual el gobierno busca atacar la crisis de seguridad por la que atraviesa el país. Vamos ahora a Perú. El presidente interino José Gerí anunció en un comunicado que se puso a disposición de la Fiscalía de la Nación que abrió una investigación preliminar al mandatario a raíz de las reuniones no declaradas con un empresario chino. Mientras, en el Congreso, la oposición busca impulsar una moción de vacancia. Nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos amplía sobre esta nueva crisis política desde Lima. La Fiscalía inició una investigación preliminar contra el presidente José Gerí por sus reuniones clandestinas con el empresario chino Xi Guoyan, por presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal en agravio del Estado peruano. Tras conocerse la indagación, el mandatario se puso a disposición del Ministerio Público, manifestando su voluntad de declarar y brindar aclaraciones que sean necesarias, y también se somete a la Comisión de Fiscalización del Congreso para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Al respecto, el primer ministro Ernesto Álvarez afirma que el presidente cayó en una trampa del empresario chino para hacerle daño. Sin embargo, esto fue desmentido por Edwin Cruz, abogado de Xi Guoyan, quien sostiene que el primer ministro especula y no existe ningún conflicto del empresario chino contra Gerí. Y mientras la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso alista la citación al presidente Gerí, que podría realizarse el 3 de febrero, en el Parlamento fue presentada una moción de vacancia contra el mandatario. La iniciativa, impulsada por el parlamentario Segundo Montalvo, cuenta con el respaldo de 15 congresistas y, por si esto no fuese suficiente, han sido presentadas 2 mociones de censura contra el presidente Gerí y los integrantes de la mesa directiva del Congreso. La estrategia de los legisladores es aplicar la moción de censura porque afirman que es mucho más rápida y solo se requieren 66 votos del Pleno del Congreso para destituir a José Gerí. El diseñador italiano Valentino murió a los 93 años. El ícono de la alta costura Valentino Garavani vistió algunas de las estrellas más elegantes del mundo del espectáculo, desde Jackie Kennedy hasta Audrey Hepburn. El diseñador murió en su residencia en Roma junto a sus seres queridos y se informó que las ceremonias fúnebres tendrán lugar miércoles y jueves, mientras que los funerales se llevarán a cabo en la capital italiana el viernes a las 11 hora local. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.